Técnica instrumental de separación. Cromatografía líquida de alta resolución, fase normal. Los principios de la cromatografía líquida es la separación de los componentes de una mezcla mediante las interacciones del analito y la fase estacionaria. La misma se basa en las diferencias en polaridades de los componentes de una mezcla y cómo éstas interaccionan con las polaridades de la fase móvil y la fase estacionaria. Cada componente tendrá una única interacción con la fase móvil y fase estacionaria, dando como resultado la separación de los componentes. La cromatografía líquida de alta resolución fase normal contiene los mismos principios que la cromatografía líquida. La gran diferencia es que ésta posee una gran presión a un área pequeña proporcionada por una columna, en donde la presión es ejercida por la fase móvil y la columna contiene la fase estacionaria. En la figura número 3 se observa el esquema del instrumento de cromatografía líquida de alta resolución fase normal. Esta se compone de 8 piezas importantes, entre ellas la fuente de gas inerte, reservorio de disolvente, bombas, regulador de contrapresión, transductor de presión, válvula de inyección, columna y detector. El método de la cromatografía líquida de alta resolución fase normal consiste en dos fases importantes. La primera fase es la móvil y la segunda es la estacionaria. Para la fase móvil se utilizan uno o más disolventes en estado líquidos llamados estos eluyentes. El propósito de estos eluyentes es el transportar y provocar una influencia en el factor selectivo de cada uno de los componentes que se encuentran en la misma. El estado físico-químico de la fase móvil depende de las condiciones de elusión. Hay dos tipos, la elusión isocrática o la elusión por gradiente. La elusión isocrática se compone de una composición fija de la fase móvil líquida. Como estamos en condiciones de fase normal, estas disolventes son no polares, mientras que en la elusión por gradiente hay cambios en la composición de la fase móvil líquida, donde van desde no polares hasta eluyentes con mayor polaridad. Los eluyentes deben de poseer las siguientes características. Deben de ser de alta pureza, para evitar contaminación con la muestra. El mínimo estado físico de viscosidad. Esto se debe para evitar la obstrucción de la columna durante la separación. La inactividad química con la fase estacionaria. Debe de ser inerte con la misma. Y que posea la permisibilidad con respecto a la muestra, es decir, que pueda transportar la misma hacia la columna. La segunda faceta importante en la cromatografía líquida de alta resolución, fase normal, es la fase estacionaria. Esta fase estacionaria se encuentra dentro de un soporte, llamado columna. El propósito de esta es la separación en base a la relación de las interacciones del analito con los grupos funcionales polares en la superficie. Como resultado, crean variaciones de tiempo entre componentes, separando así los mismos de la muestra. La mayoría de la fase estacionaria utilizada en fase normal es el compuesto de sílice y el compuesto de alúmina. Sin embargo, no son todos los empaques polares que se utilizan. Hay otros que se utilizan con menor frecuencia, como lo son el empaque de amino y como lo son el empaque de dimetilaminopropil. Estas con menor grado de polaridad. Sin lugar a dudas, la columna es una de las piezas más importantes en la cromatografía líquida de alta resolución fase normal. Tiene como objetivo aguantar y sostener la fase móvil y distribuirla de manera uniforme, en forma cilíndrica. Estas columnas son construidas con acero inoxidable o vidrio.
La mayoría de las columnas son de 30 a 10 centímetros de largo y un diámetro de 5 a 10 milímetros. Son empacadas con tamaños de partículas de 3, 5 y 10 micrómetros y usualmente se utilizan en tamaños de poros de entre 6 y 10 nanómetros. Las bombas utilizadas en cromatografía líquida de alta resolución incluyen la producción de presiones de más de 6000 psi, una salida libre de pulsos y velocidades de flujo de 0.1 a 10 mililitros por minuto. Las bombas más comunes son las bombas tipo pistón. Estas producen una salida libre de pulsos cuya velocidad se controla con facilidad. Este dispositivo consiste en una pequeña cámara cilíndrica que se llena y se vacía mediante el movimiento de atrás hacia adelante del pistón. La cantidad de muestra es colocada por un automuestrador. Este proceso se lleva a cabo bajo una jeringuilla robótica automática que coloca la cantidad provista por el técnico. Esta calcula la cantidad exacta de muestra y la lleva directamente a las mangas que contienen el eluyente. Luego que los componentes de la mezcla se hayan separado a través de la columna, pasan a través de un detector. Estos detectores contienen arreglos de diodos que pueden desplegar un espectro completo mientras el analito sale de la columna. El eluyente va con la muestra viajando desde la columna hasta un sistema esquemático en forma de Z. Entre los límites de operación del instrumento se encuentran límite de detección, límite de cuantificación y linealidad. La linealidad puede ser determinada experimentalmente a partir de una curva de calibración, es decir, un conjunto de concentraciones que describen el intervalo en el cual se deberá cuantificar el compuesto a analizar. La etapa de calibración analítica se realiza mediante un modelo de línea recta, que consiste en encontrar la recta de calibrado que mejor ajuste a una serie de puntos experimentales, donde cada punto se encuentra definido por una variable independiente, X, generalmente la concentración del analito de interés, y una variable dependiente, Y, que representa la respuesta del instrumento. La recta de calibrado se encuentra definida por una ordenada al origen, B, y una pendiente, M, mediante la ecuación Y es igual a mx más b. El coeficiente de determinación, mejor conocido como R cuadrado, indicará si existe linealidad entre los puntos experimentales. Para que este parámetro se cumpla, es necesario que el R cuadrado posea un valor igual o cercano a 1. Por su parte, el límite de detección representa la cantidad mínima de analito que puede ser detectada en una muestra. La fórmula que define este parámetro lo es 3.3 multiplicado por sigma dividido entre S. En cuanto al límite de cuantificación, este representa la cantidad mínima de analito que puede ser cuantificada en una muestra. La fórmula para este parámetro lo es 10 multiplicado por sigma dividido entre S. Para ambos factores,
El valor de sigma representa la desviación estándar de la señal cuantificada, mientras que S representa la pendiente de la curva de calibración. Entre las especificaciones de la columna relativa a la técnica cromatográfica en cuestión se encuentran fase estacionaria, fase móvil, tamaño de partículas, rapidez de flujo, detector, pH y tamaño del poro. La fase estacionaria es sólida polar, por lo que los materiales a utilizarse en cuanto a su composición son sílica, alúmina, cianocompuestos, dioles y aminocompuestos. La fase móvil es líquida no polar, por lo tanto los disolventes utilizados son orgánicos. El tamaño de partículas recae en un rango de 3 a 10 micrómetros. La rapidez de flujo se determina experimentalmente, por lo tanto la misma es variable. El detector utilizado es el de matriz de fotodiodos, PDA por su sigla en inglés, y el mismo trabaja en un rango de ultravioleta visible. El rango de pH para la columna es de 2 a 8 y el tamaño del poro de la fase granular es de 100 Armstrongs. El análisis de datos obtenidos mediante la técnica de cromatografía líquida de alta resolución en fase normal implica la interpretación de una gráfica, mejor conocida como cromatograma, donde se dicta el voltaje o la respuesta del detector como función del tiempo de retención de un analito. A mayor tiempo de retención, más ancha será la banda correspondiente a la sustancia en cuestión. A mayor tiempo de retención, menor sensitividad. El ancho del pico limita la aparición de los componentes en un mismo cromatograma y el rango de polaridad de los compuestos eluidos. La separación ocurre por el aumento continuo en la fortaleza del disolvente perteneciente a la fase móvil. La siguiente tabla muestra las ventajas y limitaciones de la cromatografía líquida de alta resolución en fase normal respecto a otras técnicas cromatográficas. Entre las ventajas se encuentra la gran selectividad, rapidez y eficiencia en la separación del método. Los compuestos orgánicos son altamente solubles en el sistema de disolventes utilizado. Los disolventes poseen baja viscosidad. Se puede utilizar una mayor rapidez de flujo para mejorar el rendimiento de la muestra. Los disolventes son volátiles, por lo que se facilita la recuperación del analito. Los disolventes también son altamente compatibles con los detectores de dispersión de luz evaporativa y hay una excelente separación de isómeros y compuestos tanto hidrofóbicos como hidrofílicos. En el caso de las limitaciones, hay un mejor análisis de muestras con baja polaridad, la fortaleza de control del disolvente es impredecible, los disolventes están más propensos a burbujeo, dando lugar a problemas con el instrumento y líneas de base ruidosas. Se debe tomar precaución al momento de excluir el agua de la fase móvil con fases estacionarias no enlazadas. El gradiente de elusión no es usualmente factible dada la desmezcla del disolvente. El nivel de retención puede variar y los disolventes utilizados son costosos y pueden provocar un impacto negativo en el medio ambiente. En cuanto a las aplicaciones de la técnica, se encuentra el análisis de compuestos policíclicos en alimentos, la cuantificación de lípidos y proteínas en muestras biológicas, el análisis de la composición de hidrocarburos en alimentos y otras aplicaciones farmacológicas, médicas y forenses. En el caso de los costos del instrumento, estos varían desde $90,000 hasta $20,000 dependiendo de la compañía suplidora.